¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ernesto González Silva, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El día de hoy les hablaré en este podcast, acerca de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo. Empecemos. En el juicio de amparo existen dos tipos de suspensión. Uno es por oficio y otro es a petición de la parte. Veremos los casos en los que procede la suspensión de oficio. Pues, procede cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación de destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Cuando se trate de algún otro acto que si llegara a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en juicios de orden penal. ¿Qué autoridades pueden decretarla? El juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, en los primeros dos casos. En el último caso, la autoridad responsable. ¿Cómo se decreta? En el caso del juez de distrito, en el mismo auto en el que el juez admite la demanda, comunicándole inmediatamente a la autoridad responsable por vía telegráfica, aun siendo incompetente, el juez de distrito, por razón de materia, decretará la suspensión de oficio. Este es supuesto en el propio auto de incompetencia. En el caso de la autoridad responsable, al proveer sobre la remisión de la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, conforme lo mandado en el artículo 169 de la Ley de Amparo, ordenará suspender el acto de plano de ejecución de la sentencia reclamada. ¿Qué efectos tiene? En el caso que conozca el juez de distrito, consistirá en que cese en los casos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o destierro del quejoso, o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, y en los demás casos ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden en ese momento, para evitar la consumación de los actos reclamados. En el caso de la autoridad responsable, cuando se trata de sentencias definitivas del orden penal, el efecto de la suspensión será que no se lleve a cabo la ejecución de dichas sentencias, y para el caso que la sentencia definitiva del orden penal imponga pena privativa de libertad y el quejoso se encuentre privado de su libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado de circuito competente. Por mediación de la autoridad responsable que haya suspendido la ejecución, y si resulta procedente, otorgará la libertad caucional en términos de lo dispuesto al artículo 172 de la Ley de Amparo. Ámbito de vigencia. En el caso del amparo directo, a partir de que la autoridad responsable reciba la comunicación del otorgamiento de la suspensión de plano, o bien desde el momento en que el juez de distrito o tribunal unitario el circuito lo otorgue y el quejoso tenga en su poder copia certificada del auto en que haya concedido dicha suspensión, hace causa ejecutoria la sentencia dictada en el amparo. En el caso de la autoridad responsable, desde que ésta conceda la suspensión de plano hasta que reciba la comunicación de la ejecutoria de amparo por parte del Tribunal Colegiado de Circuito. Hablemos ahora de la suspensión a petición de parte en amparos. Tanto en el directo como en el indirecto hay ciertas condiciones. Una de ellas es que la solicitud del agraviado. Otra es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Y otra sería que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado. En la suspensión a petición de parte existen dos subtipos de suspensión: la provisional y la definitiva. Esto siempre y cuando se trate de amparo indirecto. En el caso de amparo indirecto, en esta clase de suspensión no existen subtipos. Las autoridades que pueden decretar la suspensión provisional del acto reclamado serían el juez de distrito, el superior de la autoridad responsable, el tribunal unitario de circuito, el juez de primera instancia en caso de competencia auxiliar y cualquier autoridad judicial en el caso de competencia auxiliar. La forma de decretar la suspensión a petición de la parte. En el caso del juez de distrito, el tribunal unitario de circuito del superior de la autoridad responsable, en el auto del cual se forme el incidente de suspensión con una copia de la demanda de amparo, y desde el auto del cuaderno principal en el que se ordena que se forme el incidente de suspensión respectivo por cuerda separada y por duplicada. En el caso del juez de primera instancia, cualquier autoridad judicial, en el acuerdo que se reciba la demanda de amparo, ordenando que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran por 72 horas. Se debe aplicar 70 a la distancia que ya la residencia del juez de distrito o tribunal unitario de circuito, ordenando que se rindan este o aquel los informes respectivos.
Dentro de los efectos de la suspensión provisional vamos a hablar que la autoridad de amparo directo procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Surtirá efecto la suspensión del acto reclamado cuando se conceda y pueda ocasionar daños y perjuicios al tercero perjudicado, y si el quejoso otorga garantía bastante para asegurar el cumplimiento en la reparación de esos posibles daños y perjuicios que se pudieron causar a dicho tercero, en caso de no obtener una sentencia favorable en cuanto al fondo de amparo. La suspensión de los actos reclamados en contra de órdenes de aprehensión, detención o retención se explica conforme al artículo 137 de la Ley de Amparo, reformado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del 94. Nos dice que los actos reclamados consistentes en detención del quejoso efectuado por el Ministerio Público se concederá la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto que se le ponga al quejoso en libertad dentro del término de 24 horas. Si del informe previo no se acreditan con las consecuencias respectivas que integran la averiguación previa a la fragancia de la urgencia, si bien el informe no es rendido dicho dentro de dicho término. Otra es, en el caso de que se reclamen los actos consistentes en orden de aprehensión, detención o retención, se concederá la suspensión provisional del acto reclamado, decretándose la libertad bajo coerción del quejoso, siempre y cuando el delito que se le atribuya no sea de aquellos considerados como graves por la legislación aplicable al caso. El juez de distrito de medidas de aseguramiento que estime pertinentes para que sea devuelto al responsable en caso de no obtenga una sentencia favorable en cuanto al fondo del amparo. Otra sería en el caso de que el acto reclamado consiste en una orden de detención por parte de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público. Pueden presentarse las siguientes hipótesis. Una sería que el quejoso se encuentre libre, es decir, los actos no están consumados. Otra sería que el quejoso se encuentre detenido, o sea, que los actos están consumados. Cuando el acto reclamado consiste en la afectación de libertad personal del quejoso, proveniente de mandamiento de autoridad judicial, del orden penal o del Ministerio Público, o de prohibición preventiva, el juez de distrito dictará las medidas necesarias para garantizar la seguridad del quejoso, en cuanto a su libertad personal se refiere, pudiéndolo poner en libertad siempre que sean los supuestos que marca el artículo 20 constitucional y las leyes federales o locales aplicables al caso. El trámite del incidente de suspensión. El juez de distrito, el tribunal unitario de circuito o superior autoridad responsable formará el incidente de suspensión respectivo con una copia de la demanda, con copia del auto en que se ordena forma. Pedirá a las autoridades responsables informe previo que deberán rendir dentro del término de 24 horas. Concederá la suspensión provisional si procediera y fijará otorgamiento de la garantía que debe exhibir el quejoso para que surta efectos. Las únicas autoridades facultadas, a diferencia de la suspensión provisional, para resolver la suspensión definitiva de los actos reclamados son el juez de distrito, el tribunal unitario de circuito o el superior de la autoridad responsable. El ámbito de vigencia de la suspensión a petición de parte del amparo indirecto. La suspensión provisional estará vigente desde el momento en que surta sus efectos, su ejecución o bien cuando tenga conocimiento la autoridad responsable hasta que se resuelva para la suspensión definitiva. En tanto que el ámbito de vigencia del ordenamiento de la suspensión definitiva será desde el momento en que surta sus efectos y se le comunique el auto de autoridad responsable hasta que haya causado ejecutoria la sentencia que se dicte en el amparo tenga conocimiento de la autoridad responsable. Hablemos ahora de la suspensión a petición de parte en el amparo directo. También existe la suspensión a petición de parte y será facultad exclusiva de la autoridad responsable de resolver sobre su procedencia, la que va a reunir los requisitos de procedencia que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, y surtirá efectos de la misma forma que el amparo indirecto. En materia del trabajo se considera con los requisitos antes mencionados, además de que no se ponga la parte que obtuvo siendo obrera en peligro de no poder subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, surte el efecto de la misma forma que en materia civil o administrativa. Dentro del momento procesal para solicitar la suspensión de amparo, si al presentarse la demanda de amparo no se solicita la suspensión del acto reclamado quejoso por hacerlo en cualquier momento, mientras no se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El recurso contra el auto de suspensión provisional es contra el auto que conceda o niegue la suspensión provisional que procede el recurso de queja. Entonces, y el recurso que procede contra el acto de suspensión definitiva
es el recurso de revisión. El recurso en contra de las resoluciones de la autoridad responsable en relación con la suspensión del acto reclamado. En los casos de amparo directo, considerando niegan la suspensión de petición en parte del reclamado, procede al recurso de queja, con fundamento en el artículo 95, fracción 8 de la ley de amparo. Cabe hacer notar que además de los requisitos que para la procedencia de la suspensión a petición de parte se requiere conforme a la ley de amparo, tanto en amparo directo como en amparo indirecto, necesita además consultar el apéndice de su manera judicial. Compilación 1917 a 1995. Entonces, cada una de las partes que lo integran para establecer en relación con la procedencia o improcedencia de la suspensión solicitada por el agraviado. La garantía está prevista en los artículos 126, 127 y 128 en el amparo, en los preceptos que se indican. Artículo 126. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efecto si el tercero ha dado su vez caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de la garantía y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo que hubiese otorgado el quejoso. La contragarantía tiene como objeto dejar sin efecto la suspensión, es decir, permitir que el acto reclamado que ejecute, como se observa del dispositivo literalmente transcrito, la suspensión se concedió, se otorgó la garantía para que surtiera sus efectos. Sin embargo, se permite al tercero perjudicado que otorgue contragarantía para que pueda ejecutar el acto reclamado. Y dentro de la suspensión existe un incidente llamado incidente de pago de daños y perjuicio, el cual en el artículo 129 de la Ley de Amparo establece que será efectiva la garantía en el quejoso no haya obtenido sentencia favorable, ya sea que la justicia de la Unión no lo ampare o la existencia de un sobrecimiento, bien en el caso de contragarantía que haya exhibido el tercero perjudicado, se concede el amparo al quejoso ante la utilidad que haya conseguido de la suspensión del acto reclamado. Se entenderá el Código Federal de Procedimientos Civiles en sus artículos marcados 354 y 364. No es un incidente de previo y especial pronunciamiento, con ese se correrá traslado a la parte por el término de 3 días. Con dicho escrito podrán ofrecerse pruebas o no, o en el supuesto que se ofrezcan, el tribunal la autoridad abrirá una dilación probatoria por 10 días. Fijará una audiencia llamada incidental y posteriormente emitirá sentencia dentro del término de 5 días. Un término para promover el incidente de daños y perjuicios de 6 meses, siguientes a la fecha que es exigible la obligación. En caso de hacerse el término señalado, podrá hacerse ante la autoridad del orden común. Consecuencia, el juzgador deberá conservar la materia del juicio para que subsista el acto reclamado y tenga la oportunidad de probar la inconstitucionalidad del acto, porque de otra manera quedará desprotegido el quejoso, como se ha comentado anteriormente. Por mi parte, será todo. Muchísimas gracias.